Grabar. Ahí creo que se está grabando la reunión, ¿cierto? ¿Les apareció algo? Sí. Sí. Ya, entonces, bueno, es un caso, entonces, como dijimos, de una mujer de 60 años que partió a mediados del 2019 con este dolor facial y ocular, y en agosto ya se veía una masa grande ahí que comprometía la base de cráneo, que partía en el clivus acá del esfenoide y tenía infiltración del seno cavernoso y ocupación del espacio además prevertebral y parafaringio. Y la resonancia que fue complementaria en septiembre del 2019 se veía esta misma masa, no reportan claramente la medida, si no tenemos cuánto medía inicialmente, pero comprometía el cuerpo del fenoide, el clivus y la región parafaringea izquierda. ¿Ya? Y en noviembre del 2019, ya 2 meses después, se logró tomar una biopsia donde se informó un carcinoma poco diferenciado y dentro del estudio inmunohistoquímico tenía un EMA positivo focal, citoqueratina positivo, sinaptofisina negativo, un KI de 5% informan, KI 67,5%. Además, evaluaron GATA3, CK20, CK7, todos negativos, y tenía P40 positivo. Entonces, con todo este resumen inmunistoquímico, se favorecía una histología escamosa de este tumor. Entonces, esto fue todo el estudio, esto fue en noviembre del 2019, y ya en enero del 2020 tiene una nueva resonancia de cerebro donde informan nuevamente la misma lesión, que acá la informaban de un tamaño de 3,9 centímetros. Ahí es como tenemos el primer tamaño de la lesión. Entonces, comprometía principalmente el seno esfenoidal a la izquierda, compromiso del hueso, como ya mencionamos, de la base de cráneo, y tenía una extensión caudal hasta la rinofaringe con compromiso del espacio retrofaringeo y de la musculatura faríngea superior. ¿Ya? Y de ahí fue evaluada en abril del 2020, estamos hablando ya aproximadamente 6 meses después del diagnóstico inicial, evaluada en oncología, tenía dolor facial, dolor dental, y ahí se decidió, no tenía, perdón, pero no lo mencioné, pero no había compromiso de ganglios, por ejemplo, en la resonancia ni en los escáneres previos, y ahí se decidió iniciar tratamiento con quimiorradioterapia con cisplatina. Entonces recibió 2 dosis de cisplatina el 23 de abril y el 14 de mayo, bien toleradas en general, una baja de peso moderada, no tenemos el peso inicial, pero no eran más de 10 kilos, y en junio del 2020 completa la quimiorradioterapia, entonces. El 15 de junio ya completó el tratamiento, y ahí en algún momento desarrolló una convulsión, por lo que consultó en urgencia, le partieron fenitoína, y hizo un Steven Johnson, estaba con la radioterapia, se partió la fenitoína y hizo un síndrome Steven Johnson, así muy maligno, estuvo hospitalizada de hecho un mes en el hospital de la Florida. Después de eso se fue de alta, la paciente ya estaba frágil, pero se fue recuperando progresivamente. Esto fue en junio, y ya en octubre del 2020, entonces casi un año después del diagnóstico inicial, habiendo completado el tratamiento inicial, se veía, ahí se hizo un PET-CT y se veía efectivamente esta lesión lítica en la base del cráneo con compromiso del esfenoide, clivo del seno cavernoso, que tenía un SV de 4. ¿Ya? O sea, estaba la lesión persistente, pero no se veía en este PET crecimiento ni diseminación hacia otras partes de la lesión inicial. ¿Ya? No tengo una comparación estricta como con resonancia para ver, por ejemplo, en tamaño de la lesión, cuánto era. Esta es la información que tenemos posterior al tratamiento. Entonces aquí la paciente quedó en seguimiento. Y ya en febrero del 2021, o sea, al año siguiente, se hace un control con una resonancia de cerebro, donde se ve la misma lesión de base de cráneo que había tenido cierta progresión con signos de diseminación perineural. Se mantiene seguimiento en otorrino-radioterapia, y en diciembre del 2021, efectivamente, ya ahí la resonancia es más categórica en que dice que está creciendo la masa de la base de cráneo y con diseminación perineural. Entonces ahí nuevamente fue evaluada en oncología ya en enero del 2022. La paciente estaba bien en general, pero tenía más dolor, más cefalea y dolor facial que durante todo este año que estuvo la lesión al parecer creciendo. Ahora estaba con más síntomas, y fue discutida en comité y se consideró tratamiento con quimioterapia más inmunoterapia, ¿ya? Considerándose ahora como efectivamente progresada. Además se hizo un escáner donde se veía una lesión medio específica, pero que podía corresponder a una lesión secundaria en el lóbulo superior izquierdo pulmonar.
se hizo estudio de PDL1 en ese momento y tenía PDL1 negativo. Entonces, en síntesis, es esta paciente de 60 años con carcinoma escamoso rinofaringe, con compromiso base de cráneo, que en un inicio, según lo que puedes extraer de la imagen, me parece que fuera como un CT3 M0, que fue tratada con quimiorradioterapia con cisplatino hasta junio del 2020. Y posteriormente, en diciembre del 2021, ya con clara progresión local y sospecha de enfermedad metastásica, no categórica, con un PDL1 de 0%, entonces se plantea inicio de quimioterapia más inmunoterapia. Y ahora la paciente debería ya estar iniciando su tratamiento. Entonces, la idea es discutir inicialmente este caso. Yo tengo algunas preguntas, pero quería abrir las preguntas al resto para ver si alguien tenía dudas del caso, quería comentar algo el doctor Galindo inicialmente. Sí, yo quería preguntarte si a mí al principio cuando contabas el caso me dio la impresión que era un cáncer de seno etmoidal. Eh, y tú al final lo presentas como un nasofaringio. En cáncer de cabeza y cuello es súper importante la definición anatómica, digamos. Así que ahí quería preguntarte qué cosas específicas tienes para decir que es un nasofaringio. Sí, a mí me parece que o sea, por las características, sobre todo, bueno, histológica y la descripción que tenemos de las imágenes, no parece ser como un típico, o sea, parece, de hecho teníamos dudas, en este caso lo comentábamos con el Dani, porque nos parecía que era más como parecido a los de orofaringe, como que vemos escamoso, con la descripción histológica, más que un carcinoma de nasofaringe propiamente tal. Al final, el equipo que lo vio lo catalogó como nasofaringe escamoso, pero igual a mí me queda la duda, porque como que los de nasofaringe son como una categoría aparte en el fondo, como la histología es distinta, como que tienen factores de riesgo un poco distintos, entonces igual eso era una de mis preguntas también, no sé qué le parece a usted como esta categorización como con los hallazgos de la biopsia en un... Claro. No sé. ¿Y le hicieron SITC para Epstein-Barr? No tiene estudio de Epstein-Barr. Ya. Probablemente es importante incluir dentro del estudio histológico el Epstein-Barr, especialmente si se sospecha nasofaringio. Ahora, como tú dices, la histología no es de un nasofaringio típico, este es un escamoso, Claro. más parece de seno etmoidal. Es localmente avanzado. Yo no sé exactamente si es un T3 o un T4, más parece un T4, porque describiste que había compromiso óseo desde un inicio, si no me equivoco. Sí, es verdad. Tenía compromiso óseo del esfenoide en el fondo. ¿Ya? Así que probablemente es un tumor bastante grande. Idealmente es bueno en tumores T3 o T4 de cabeza y cuello hacer también un PET-CT al inicio. Claro. Aunque en general estos tumores de esta localización, el compromiso ganglionar más bien es tardío, pero debido al tamaño es importante el PET-CT, es importante la resonancia de cerebro con visión de base de cráneo para ver si hay compromiso de pares craneanos. Y bueno, probablemente el enfrentamiento no cambia en gran medida y era quimioradio. ¿Le dieron quimioterapia con platino a dosis de 100 miligramos por metro cuadrado o hubo algún...? Sí, no fue a dosis de 100 Parece de miligramos 100 por metro miligramos. cuadrado. Sí, fueron dos ¿Y dosis de fueron 100 dos miligramos. dosis porque no toleró la tercera? Porque ahí se mezcló, doctor, como que al final hizo esta Fue la complicación. convulsión. Claro, hizo la Ya, convulsión, entonces no se siguió con el tratamiento. Sí. perfecto. Bueno, una opción desde mi punto de vista es lo que se hizo, quimiorradio. Ahora, era importante definir si era de nasofaringe porque uno podría haber planteado hacer inducción, ¿cierto?
sobre todo con los datos de algunos estudios nuevos hoy en día. No sé si se discutió esa opción. No, no se discutió la opción de inducción en este caso. O sea, se planteó directamente la quimio-radio. Sí, esa igual era una de mis preguntas. ¿Sí, no? Yo quería preguntarte porque, claro, si uno está planteando como tumor de nasofaringe, yo llegué un poco tarde y estaba medio... uno hubiese querido ver una nasofibroscopía, ¿no es cierto? No sé si que eso se hizo. Sí. Tiene una nasofibroscopía al principio y que... O sea, lo que pasa es que la leí en algún momento, pero no la tengo acá disponible, y ellos, de hecho, ellos concordaban como con que era un tumor como que parecía de origen nasofaringio. De ahí salió como ese diagnóstico en el fondo. Pero como la biopsia era más de escamoso, no era tan concordante. Sí, porque aquí obviamente lo que dice el doctor Galindo es relevante, más que nada por manejos un poco distintos en el sentido de espacios, por ejemplo, más para neoadyuvancia en el caso de la nasofaringe. Y cuando los tumores son localmente muy avanzados, a veces cuesta ver en el fondo de dónde partió. Si partió de la nasofaringe con todo ese compromiso en el fondo hacia la base de cráneo y el efenoide, o partió del efenoide, difícil de decirlo después. Pero a mí me huele un poco de lo que estamos viendo, que se consideró y se manejó más como un tumor del efenoide, más que un tumor del nasofaringio. Así que, por ejemplo, no se planteó la quimioterapia neoadyuvante, no se consideró ni se discutió, me hace más pensar que tal vez se fue centrando y considerando más como del efenoide. Claro. Una pregunta, y si fuese de un tumor de seno maxilar, no es tan descabellado hacer neoadyuvancia, ¿no? Tratando de disminuir un poco el volumen tumoral e intentar una cirugía, o de frente en el fondo se desestima por el compromiso óseo. Ahí la parte importante, bueno, es, ustedes saben que el cáncer de cabeza y cuello es probablemente uno de los tumores que necesitan mayor intervención en forma multidisciplinaria, ¿cierto? Entonces ahí la discusión con todos los especialistas es tremendamente importante. Es muy importante también conocer la anatomía y la división de dónde se presenta el tumor. En general, la inducción en cabeza y cuello, el beneficio que ha demostrado es bien bajo en sobrevida global. No sé si los invito a revisar, o tal vez ya lo han revisado, el metaanálisis de Piñón del Gustave Roussy. El primer metaanálisis fue, básicamente evalúa el efecto de la quimioterapia en cáncer de cabeza y cuello, y evalúa en las tres opciones, es decir, quimioterapia de inducción, quimioterapia concurrente y quimioterapia adyuvante. Se han hecho 3 actualizaciones. El primer metaanálisis fue el 2000, después el 2009 y ahora salió el 2021. Y ahí los invito a revisar. Y la quimioterapia de inducción, el beneficio que presenta es bien pequeño, no mayor a un 2% en sobrevida. Así que por eso es tan importante eso en el grupo de tumores de cabeza y cuello, entre ellos probablemente también metidos los de senos paranasales. En general, cuando uno hace inducción en este tipo de tumores es porque necesita algún beneficio, como por ejemplo si el equipo de radioterapia nos dice que el tamaño tumoral es tan grande que necesitamos que se achique. Pero como primera opción de tratamiento, cuando es un tumor de cabeza y cuello escamoso, que no estamos muy seguros si es nasofaringio o
de seno etmoidal, yo creo que la quimio-radioterapia es la primera opción. Ahora, si estuviéramos muy seguros de que es nasofaringio, tanto por la localización como por la histología, bueno, ahí la inducción adquiere más valor, digamos, debido a el beneficio que está demostrando hacer inducción en este grupo específico de tumores. Es decir, la inducción creo que tiene beneficios que a veces pueden ayudar, pero a veces ese beneficio puede ser muy pequeño. No sé qué opinas, Tomás. Sí, estoy completamente de acuerdo. Como dice el doctor Galindo, efectivamente, quimioterapia de inducción globalmente en cabeza y cuello no tiene un gran aporte así globalmente, pero hay subgrupos probablemente que pueden concentrar ese beneficio y probablemente nasofaringio es uno de esos grupos que podría tener más beneficio. Yo pienso que si habían dudas y todo, y era factible hacer radioquimio concomitante, lo más apropiado es hacer radioquimio concomitante, porque si tenemos tumores centrados fundamentalmente en la parte ósea, y esto es la parte como más técnica, es poco probable que una reducción del tamaño tumoral vaya a hacer cambios significativos en los volúmenes de radioterapia. Entonces probablemente no va a haber una ganancia así, como decía el doctor Galindo. Hay casos claros donde se pueden hacer neoadyuvancias en cabeza y cuello, buscando un beneficio en particular. No sé si lo vieron, pero ahora en una editorial que resume algunos trabajos recientes de la revista Roja, que ayer daba una mirada así en lo que está saliendo, mostraban algunos trabajos de neoadyuvancia, específicamente un trabajo con quimio en cavidad oral, tumores resecables, por ejemplo. El planteamiento era, ok, vamos a dar neoadyuvancia con quimio a pacientes que requerían una resección mandibular y vamos a ver si podemos reducir el tamaño tumoral y preservar la mandíbula, en el fondo, o el fragmento de mandíbula. Y claro, en el fondo se reduce, pero en la práctica esos pacientes terminan teniendo la resección quirúrgica en este caso, y después adyuvancia con la gran mayoría con radioquimio. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde estuvo el beneficio para el paciente en términos de calidad de vida o algo por ese estilo? Y hoy en día tal vez la neoadyuvancia que más motiva, entre comillas, son los estudios con neoadyuvancia con inmunoterapia, o concomitancia, en el fondo con inmunoterapia, pero todavía los datos no han sido muy favorables, al menos con concomitancia, inmuno-radio. Ahí está, en cabeza y cuello no se ha traducido este beneficio que ustedes conocen mejor que yo de la inmunoadyuvante como en pulmón, donde es mucho más potente. Así que hay varias preguntas con respecto a la neoadyuvancia y la concomitancia, pero globalmente el mensaje sería nasofaringio. Me parece que ahí es donde yo estaría como más entusiasta tal vez, pero fuera de eso no muy entusiasta para inducción. Tengo una pregunta para los dos. La mayoría de trabajos que se incluyeron en el metaanálisis que mencionaba Aldo Galindo utilizaron la quimioinducción considerando N positivo más que solo T4. ¿Hacen alguna excepción a esta eventual como fuerza de la recomendación hacia los N positivo para quimioinducción? Dado lo débiles de los datos también en Ns negativos o N ceros. Bueno, el metaanálisis o la evaluación del metaanálisis para la inducción tiene varias cosas que hay que considerar. Si tú lees
el metaanálisis lo que dice es que la inducción sirve, pero el beneficio es bien, bien chiquito, y los estudios son bien antiguos, y de hecho dicen que la inducción con platino y fluoracilo es mejor que la inducción con docetaxel, platino y fluoracilo. Son trabajos bien, bien antiguos, de hace más de 20 o 30 años. Entonces, sin embargo, hay estudios que demuestran que la asociación de 3 drogas es mejor que la asociación de 2 drogas en inducción. Creo que la presencia de ganglios no es una indicación per se para hacer inducción, ¿ya? Creo que la inducción está claramente indicada y de beneficio cuando hay un tumor de nasofaringe claramente diagnosticado, y en otras situaciones se utiliza solamente en excepciones. Por ejemplo, tumores de cavidad oral, tumores de lengua que son marginalmente resecables, donde uno necesita que achiquen el tumor para que el cirujano pueda resecar y que la funcionalidad de la lengua permanezca. Así que la inducción creo que todavía sigue siendo utilizada caso a caso, viendo caso a caso, no como una indicación estándar. Así que... Ahí entrarían los sí, tumores de laringe también, por ejemplo, que uno quiere preservar, como más, buscando como objetivo más la preservación de órganos más que la sobrevida, al final, usar la inducción en esos casos. En laringe es un poco diferente porque la cirugía es muy mutilante, ¿cierto? Y en laringe lo que hay que ver también es que si la inducción o la inducción más quimio radio posterior va a mejorar la funcionalidad, porque dependiendo del grado de compromiso, igual aunque le hagas inducción y quimio radio posterior, la funcionalidad no va a mejorar. Entonces es tremendamente importante tratar de hacer un pronóstico de si con tratamiento de preservación de laringe vamos a evitar solo una cirugía o vamos a evitar una cirugía y vamos a mantener función del órgano. Yeah. Así que yo creo que en laringe la inducción es cierto que tiene un rol un poquito más potente, pero es tremendamente importante saber si después de la inducción con la quimioradio se mantiene funcionalidad de esa laringe. Y tengo una pregunta para el doctor Tomás Merino en relación al remanente que se evaluó 3 meses después de haber terminado la terapia de quimioradio. Si hubiese habido alguna chance de cirugía, se hubiese llevado a cirugía, si hubiese no habido la chance de resección, hubiese considerado un BUS, ¿hay algún dato al respecto? No sé qué opinen. O radiocirugía, perdón, también. Se le cortó el audio, doctor, parece, doctor Merino. Perdón. Te cuento con un caso en el fondo que vimos recién y le aprovecho de actualizar al doctor Galindo de nuestro paciente del sur, de Jaime, ¿no es cierto? Este paciente que se me va ahora el nombre, que tenía un cáncer de cabeza y cuello regionalmente avanzado, con un tumor de orofaringe y un N3 grande, muy grande, en el fondo, que comprometía la vasculatura carotidia, y por lo tanto, en el fondo, fue tratado con radioquimio definitiva. Con harta toxicidad, estuvo hospitalizado porque no comía nada, principalmente, por mala tolerancia, en el fondo, a los
los síntomas y finalmente salió de alta bien y tuvo un control con imágenes posteriores. Y una de las cosas que ocurre es que es muy difícil evaluar remanentes después de radioquimio. Nosotros repetimos más o menos constantemente que enfermedad persistente después de 3 meses con un PET-CT que capta, en el fondo, es sugerente de persistencia de enfermedad, y por lo tanto, en un ND3, por ejemplo, en cuello, uno considera ir a resecarlo, porque sabemos que hay un porcentaje de pacientes que tienen enfermedad viable y se pueden rescatar. Ahora, este paciente en particular tenía adicionalmente que el PET mostraba captación y había una imagen de siguiente, que fueron creo que 5 meses o 6 meses después del anterior, con un poco de crecimiento de las adenopatías que estaban con cierta captación. Así que se operó y salió todo sin enfermedad, respuesta completa, y un PET que captaba, y incluso en el fondo esta reacción nodal, ¿no es cierto?, la enfermedad con inflamación reactiva que puede dar la falsa impresión de progresión. Por lo tanto, la persistencia después de radioquimio es un problema mayor. Hoy en día tenemos imágenes como el PET y la resonancia funcional que ayudan bastante, pero tienen bastantes falsos positivos y falsos negativos. Por lo tanto, va a depender un poco de lo que estamos, dónde está la persistencia y lo que implica ir a hacer algo local en esa zona. En general, si nosotros percibamos que hay una enfermedad persistente a radioquimio, la primera aproximación va a ser quirúrgica, más que reirradiación o un bus con radiocirugía. Así que en general, si es que es factible y la morbilidad asociada parece razonable, el rescate va a ser quirúrgico. Ahora, si eso no es posible, y estamos en el fondo ante una situación donde en el fondo estamos viendo en riesgo que el paciente pueda progresar y fallecer por esa enfermedad no controlada. Hemos hecho lo suficiente como para tratar de no calzarnos en un tratamiento de una enfermedad que no es tal, sino que es en el fondo persistencia en imágenes o una enfermedad que en el fondo puede ser inflamatoria, no tumoral. Entonces ahí uno puede plantear reirradiación, pero en general para eso uno espera por lo menos unos 6 meses desde el tratamiento previo. Si no, ya hay que pensarlo en una bajada de las dosis y en un enfrentamiento más bien paliativo. O sea, persiste la enfermedad, está creciendo, hay menor chance claramente de que una enfermedad que no controlamos con radioquimio después de una dosis plena, la vamos a controlar con una nueva radiación, pero bueno, si no hay otra alternativa y la mejor paliación parece ser reirradiar, entonces en ese escenario se puede hacer. Pero el principio es, si hay persistencia, uno, primero, tener mucho cuidado con darlo por persistencia, con todas estas salvedades que mencioné, y segundo, aproximarse por cirugía a la persistencia si es que es factible. Usar biopsia como para evaluar la persistencia, ¿les parece una buena opción? En general, es muy compleja la biopsia y la interpretación de una biopsia parcial en estos escenarios. Claro que si te sale enfermedad viable, te lo confirma, pero la biopsia negativa, primero que puede tener complicaciones y todo, pero la biopsia negativa no te va a descartar la persistencia de enfermedad. Así que yo creo que hace más sentido, porque especialmente si va a entrar una cirugía mórbida, ¿no es cierto?, hacer la biopsia pensando en que tengo enfermedad con mucha probabilidad, como para, en el fondo, apoyarse a un tratamiento bastante radical y extremo en el paciente. Y biopsiar, Doc, ese lóbulo, el lóbulo superior, pensando que como que pudiese tener otro primario, son los mismos factores de riesgo, como pudiese ser otro escamoso. ¿Me pregunta a mí? ¿Sí? Sí. En este caso, probablemente
puede ser un segundo primario, pero lo que va a llevar el pronóstico es la recaída del tumor en seno paranasal. Entiendo que tiene recaída local y también aparición de este nódulo, ¿cierto? Sí, o sea, crecimiento Claro. de la masa y diseminación perineural. Claro. Yo creo que no se beneficia de ir a biopsiar lo del pulmón. Ahora la pregunta es, ¿por qué plantearon hacer quimioinmuno en esta paciente? ¿Es lo mejor para ella? La mayoría, el estudio, el Keynote 048, no mete muchos de estos pacientes con lesiones sinusales o nasofaringias. Segundo, es importante que el PDL1, la evaluación del PDL1 sea el CPS, ¿cierto? El score combinado. Acá le hicieron aparentemente PDL1 el TPS. Entonces, la pregunta es, ¿se beneficia esta paciente de hacer quimio más inmuno o tal vez solamente quimioterapia paliativa o quimio con cetuxi? No sé cuál fue el criterio para decidir quimio más inmuno, teniendo un PDL1 del 0%. Esa igual es una pregunta que queríamos conversar en esta etapa. Bueno, la consideran como ya enfermedad recurrente o con sospecha de enfermedad metastásica, entonces se planteó como este tratamiento que sería como de primera línea de enfermedad ya metastásica con quimio más inmuno. Y claro, actualmente lo que averiguamos ahí es que el ministerio, de hecho, para todos estos pacientes en primera línea está financiando la inmunoterapia, y los que tienen PDL1 de 0 sería inmuno más quimio por el análisis de su grupo del Keynote 048, y para los que tienen PDL1 más de 20 por CPS tiene que ser igual, sería inmuno sola en el fondo. Entonces, igual nos queda la duda, porque claro, efectivamente el beneficio como de pembro más quimio es como bien marginal en relación a quimio con cetuxi en ese estudio. Entonces, no sé, queríamos saber su opinión Claro. también al O respecto. sea, el Keynote 048 no mete estos pacientes, pues solamente hay hipofaringe, laringe, cavidad oral y orofaringe, ¿cierto? Así Claro, que no me primero no conozco. sabemos si se beneficia. Segundo, el Keynote 048 dice que se benefician los que tienen más de 1% CPS y se les podría dar solamente inmuno a los que tienen más de 20%. En este caso, si uno piensa que es nasofaringio y está progresando y no es susceptible de una cirugía de rescate, yo más bien plantearía otro tipo de quimioterapia como paliativa, probablemente como gemcitabina con platino, por la localización, por el tipo de tumor con el cual se enfrentó el diagnóstico, digamos. Creo que tendría más beneficio, probablemente es mejor tolerado y de menor costo para esta paciente. Gonzalo Muñoz levantó la mano. No sé si quería hacer una pregunta, Gonzalo. Sí, no, en relación a eso mismo, que lo hemos conversado a raíz de otro caso con el doc, y claro, justamente el Keynote 048 no incluía a estos pacientes, pero hay estudios chinos con otro anti-PD1 que no tenemos nosotros, entonces el razonamiento, si desde el punto de vista regulatorio está abierta la puerta para hacerlo, porque como que si el Keynote 048 no los incluya, no significa que no sirva, entonces ¿consideraría usted esa otra evidencia como un efecto de familia de fármacos, digamos, que sí va a tener el beneficio de anti-PD1, o es preferible ir solo con quimio? Yo en esta paciente creo que la probabilidad de curación no existe primero, y lo que vamos a hacer es paliación. En ese sentido, por la localización y el tipo de tumor, creo que utilizaría quimioterapia en este escenario. Gemcitabina platino es una opción, y dejaría la inmunoterapia como a la progresión de quimioterapia. Con nivolumab probablemente que eso está un poco más aceptado como terapia de segunda línea. No le daría, creo que no le daría quimio más inmuno en este momento, creo que no se va a beneficiar.
Doc, y en relación a la quimio, ¿ahí usted usaría carboplatino ahora, considerando que ella ya recibió cisplatino, o podría volver a usar cisplatino por el tiempo de, porque ya No, yo pasó creo que casi un año, ¿no? puede usar cisplatino porque ya pasa bastante tiempo, como tú dices, pero creo que es importante evaluar la calidad de vida en esta paciente. El cisplatino es una droga no muy bien tolerada, así que carbo puede ser una opción para preservar calidad de vida. No sé cómo está o cómo se comportó con el cisplatino la parte hematológica y la parte plaquetas, que es otra área que hay que ver, porque la combinación gemcitabina con carbo puede ser bastante tóxico para la serie plaquetaria. Sí, por lo menos con la primera quimio anduvo súper bien de eso. La complicación más grave que hizo fue el tema de la convulsión y después el de Steven Johnson, pero no tuvo conflicto hematológico, propiamente tal. No sé si está el doctor Merino todavía, que se me quedó una pregunta de la discusión de la persistencia de Sí, estoy enfermedad. acá. Doc, es que esta paciente, por ejemplo, no tenía PET-CT antes de iniciar el tratamiento, y el primer PET que tiene es el de cuando está como con persistencia de enfermedad. Entonces, no sé si considerando, por ejemplo, que uno pudiera hacerle PET-CT al inicio, ¿usted considera como alguna disminución del SV como para decir que hay alguna, o sea, que efectivamente hay persistencia, o que no hay persistencia, o hay que controlarlo más adelante, o no existe como esa comparación entre el PET inicial y el de control? ¿Y cuánto tiempo después usted considera hacerle, o sea, que es útil hacerle el PET para ver efectivamente la persistencia de enfermedad? ¿Cuánto tiempo después de recibir la radio? Mira, como decía el doctor Calindo, creo que es bueno tener un PET en estos pacientes, especialmente con enfermedades avanzadas, principalmente porque es mejor etapificación sistémica. Algunos de estos pacientes van a tener metástasis que no se vieron en imágenes tradicionales. Pero en la realidad hay pacientes que no lo tienen por distintas causas, y en ese caso obviamente no tenemos una comparación, no podemos ver cambios. No existe un valor o un cambio estandarizado y aceptado. Sin embargo, hay hartas publicaciones en esta área recientes que están en el fondo validando cambios de SV, timing, etcétera, para esto. Lo que sí hay cierto consenso que uno esperaría al menos 12 semanas desde el término de la radioquimio para hacer un PET, un primer PET de evaluación. En principio, si hay un PET 3 meses después, que hay persistencia o sospecha de persistencia de enfermedad, pero en el fondo está respondiendo, lo más razonable parece ser continuar el seguimiento y repetir una imagen, puede ser 2 o 3 meses después de eso, con seguimiento clínico cercano, para que no se nos vaya a escapar un paciente que progrese en ese periodo. Así que eso con respecto al timing. Y hoy en día están los radiólogos, los médicos nucleares haciendo un montón de estas cosas, en el fondo equivalente a en el fondo los PRATs, ¿no es cierto? Y los RATs de PET con números para tratar de estandarizar los reportes y todo, pero sigue siendo una evaluación operador dependiente, y hay harto de manipulación de la imagen del PET en el fondo cuando se van limpiando los artefactos y todo, que hace que no sea un examen tan estandarizado tal vez como uno se imagina tal vez. Hay un tema ahí de interpretación y ajuste de la data dura en el fondo. Así que yo creo que puede ser que esto mejore con más inteligencia artificial, que va a poder hacer probablemente más reproducible esas calibraciones y esas interpretaciones de las imágenes. Perfecto. Creo que en este caso, que es un caso difícil el que escogiste, es importante
revisar, digamos, la dosis de radioterapia que recibió. Ahí Tomás les puede contar, pero probablemente Tomás, tú le hubieras dado 70 grays en 7 semanas, ¿cierto? Es importante la dosis de quimioterapia, al menos 200 miligramos por metro cuadrado, que ha demostrado ser la dosis límite para obtener beneficio con la quimio. Y tercero es tener muy claro el origen del tumor, porque de eso tratar de tener claro, digamos, porque de eso depende el enfrentamiento también. Doc, una pregunta. Usted mencionaba que, bueno, claramente si la paciente no tiene chance de rescatar en una situación irresecable, en este caso puntual, donde la recurrencia sigue siendo local, la paciente está en muy buen performance. Yo al menos creo, Anita, saber de quién se trata, porque en la rotación anterior con el doctor Peña la vimos. La opción de reirradiar solamente la zona, quizá más o menos concurrencia de nuevo con platino, porque ya no quedó con ninguna toxicidad, versus ocupar la terapia sistémica después, podría ser también una alternativa. ¿Qué opina? Sí, ahí entra la parte bien fina, ¿no es cierto? Como dijo el doctor Lindo, uno en estos tumores en general quiere ir a una dosis de 70 Gray en 35 fracciones en 7 semanas. Y a veces por la proximidad de estructuras muy sensibles, tienen que ser ciertos compromisos. Una cosa que yo he hecho con estos pacientes, y no siempre en todos los servicios de radioterapia es así igual, pero es muy importante, es la radioterapia adaptativa. Hay muchos pacientes, recuerdo pacientes jóvenes con un tumor de nasofaringe espantoso. Creo que estaba la Eli Herrera en ese momento en oncología, era un paciente de 20 años o menos con un tumor que se le salía por las fosas nasales, no podía respirar por la nariz, invadía hasta la base del cráneo, y en el fondo hacer adaptaciones implican que uno puede cubrir con dosis más altas de radiación e ir adaptando a medida que el tumor responde en ciertas zonas, de manera de no comprometer, por ejemplo, la vía óptica, como puede ocurrir en un caso, un quiasma óptico, y a pesar de eso dar la dosis completa. Entonces, también el otro principio, como se dijo, es la dosis de radiación es fundamental, la tecnología, la precisión de la inmovilización. En este tipo de tumores, por ejemplo, uno puede hasta pensar en hacerlo con técnicas del tipo de radiocirugía, con una fijación, por ejemplo, mandibular, que reduce el margen de incerteza y por lo tanto uno puede ir a dosis más altas, adaptándolo con imágenes en base a la respuesta. Ahora, en particular, en este caso, uno qué es lo que tendría que tener todo el detalle de la dosimetría, todo el detalle de la dosis en órganos a riesgo, y ahí uno puede, en el fondo, sentarse con la paciente y decir, si excluimos la enfermedad pulmonar y esto es lo único que hay, claro, uno a veces puede decidir ir, por ejemplo, y sobrepasar la dosis de algunos órganos a riesgo, consintiendo toxicidades que normalmente no aceptaría. Recuerdo, por ejemplo, una paciente embarazada, fue un caso así, y se irradió a dosis por encima de lo que uno se pondría con el consentimiento de la paciente, y respondió y nació esa guagua y todo bien después. Por la guagua, por lo menos hasta un tiempo después que subimos. Pero reirradiar es complejo, pero va a depender mucho de la técnica que se hizo antes, la dosis que recibieron los órganos a riesgo, y ahí con eso se puede, en algunos casos, hacer estas consideraciones. Yo tengo otra pregunta para el doctor Galindo, que nos surgió la duda en relación con casos similares también que vimos, pero pacientes, en el caso de pacientes que no son fit para usar cisplatino en la quimio radio, o por lo menos no cisplatino en dosis de 100 miligramos por metro cuadrado,
¿Cuáles son las alternativas que usted prefiere en ese caso? Por ejemplo, cisplatino semanal o otro esquema, en caso del Sí, primer tratamiento. esa pregunta es tremendamente importante y es uno de los desafíos más difíciles en el oncólogo médico, es decir, evaluar quién es fit para recibir el platino. Porque la gran mayoría de los pacientes con cabeza y cuello son pacientes que tienen comorbilidades por haber fumado, hipertensos, diabéticos, y están cercanos a los 70 años. Entonces, la evaluación del paciente fit para platino es tremendamente importante, y ahí tiene que ver un poco también la experiencia del oncólogo. Y aún así nos seguimos equivocando, les damos terapia combinada y los pacientes hacen una tremenda toxicidad que no somos capaces de terminar la terapia y deterioramos su calidad de vida y no logramos el beneficio que uno busca. Entonces, la evaluación de quién es algo que hay que poner en el momento de la evaluación. 70 años me parece que es la edad en la cual hay que poner ojo. Mayores de 70 años el platino es muy mal tolerado, y el beneficio justamente en el metaanálisis se ve que va disminuyendo a medida que tienen más edad. Ahora, cisplatino semanal también es igual de tóxico que el cisplatino cada 3 semanas. La diferencia es que cisplatino semanal tú puedes arrancar cuando la toxicidad aparece. Pero en los pacientes que no son fit para cisplatino, probablemente uno debiera utilizar otros regímenes como Taxol Carbo podría ser una opción, o 5-FU carboplatino también. Esas combinaciones son mejor toleradas. ¿Es Taxol Carbo semanal el que usted usaba? Sí, Taxol Carbo semanal es una de las opciones. Perfecto. Dani, ¿tenías una pregunta o alguien más? Era lo mismo, si era semanal. ¿Y ha ocupado Cetuxi en concurrencia? Sí, he ocupado Cetuxi en concurrencia, y es igual tóxico, sobre todo para la piel de la zona irradiada. Y el beneficio es discutible de Cetuxi con radioterapia. Es lo que se recomienda utilizar en algunos pacientes, sobre todo sobre 70 años, pero el beneficio es bien dudoso y es bien tóxico para la piel en la zona que se irradia. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, pero ya van a ser las 11, entonces yo creo que estamos como en la hora de finalizar la reunión. Doctor, no sé si alguno de los dos quiere hacer algún comentario final. Muy bueno el caso y muy difícil, así que esos casos difíciles son buenos para aprender y pensar. Yo recomendarles que lean el metaanálisis, el que fue publicado ahora, el tercer update de Piñón, el 2021. Hay una buena revisión de cáncer de cabeza y cuello en el Nature, que salió creo que el 2020, y es tremendamente desafiante. Yo creo que hay muy pocos expertos en cáncer de cabeza y cuello en el mundo, digamos. Es muy desafiante y de permanente estudio esta localización de cáncer. Así que para dedicarse hay que estar permanentemente viendo los avances y recordando cosas que debido a la poca frecuencia de este tumor
se nos puede ir olvidando, digamos. No olvidar también los pacientes que tienen tumores de amígdala o de base de lengua unidos a HPV, a infección por HPV. Preguntas frecuentes de los pacientes es cuál es el pronóstico cuando tienen HPV positivo y si podrían haber o no evitado la infección. Así que también les invito a leer las recomendaciones del CDC sobre vacunación tanto en niños como en niñas contra el HPV. Eso. Perfecto. Ya, excelente. Muchas gracias, doctor, por la reunión, a los dos, doctor Merino, doctor Galindo. Así que lo dejamos hasta acá entonces. Voy a dejar de grabar ahora. Gracias. Que estén muy Gracias. bien. Chao, gracias. Chao. Ya.